Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en Escuela TV. Ahora nos toca ver lengua materna español segundo grado. Vamos a seguir el protocolo que nos da la Secretaría de Salud. Nos desinfectamos bien las manos y nos retiramos el cubreboca de los elásticos para guardarlo y utilizarlo ahorita. Aquí estamos con sana distancia todos los compañeros camarógrafos. Le doy la bienvenida a la maestra Marce Ponce, que la tengo aquí a un lado. La maestra, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchachos, mi nombre, profe Samuel Villarreal, ya lo conocen, lengua materna español segundo grado. ¿Qué vimos? ¿Qué fue lo que vimos nosotros en estas 2 semanas que no tuvimos chance de vernos en Aprende en Casa? ¿Sí? Bueno, pues tenemos el tema de recopilar leyendas populares para presentarlas en escena. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros, al final de nuestro proyecto, vamos a tomar una leyenda de nuestra elección, ahora sí, la que ustedes quieran, y ahorita les traigo unas recomendaciones que vamos a ver un poquito más adelante, y ustedes van a crear un guión de teatro. Ya vimos en la última clase, si lo pueden recordar bien, que tuvimos nosotros aquí con español de segundo grado, ya vimos los pormenores de lo que son las leyendas. Ya vimos qué es una leyenda, cómo está estructurada una leyenda, cómo identificar una leyenda, cuál es la diferencia de la leyenda respecto al mito. Y ahora vamos a ver lo que concierne a los guiones de teatro. En eso nos vamos a clavar hoy ya para terminar nuestro proyecto, porque tenemos que ir emparejándonos con lo que ya se vio en los contenidos de Aprende en Casa, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos la estructura de un guión de teatro. ¿Qué es un guión? Es un texto aristotélico. Se le llama aristotélico porque fue Aristóteles, ¿sí?, aquel filósofo griego de la antigüedad, el que creó ahora sí como que el formato de este guión o de estos guiones de teatros, ¿sí? Y está estructurado por el planteamiento, que es la presentación de los personajes, su situación, el desarrollo donde se origina el conflicto y el desenlace, que se soluciona un conflicto. Si lo notan, si como lo pueden ver, este guión está estructurado como un texto narrativo común, ¿sí?, como una novela o como un cuento. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y también tiene un desenlace. Pero aquí va a pasar algo muy curioso. Dentro de este guión o de estos 3 elementos que tiene mi guión, es donde nosotros lo vamos a partir en los actos. Entonces, cada acto va a representar cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Qué es un acto? Bueno, es la división principal de la obra de teatro. ¿Qué queremos decir con esto? Que son las partes en las que dividimos nuestra obra de teatro. Por el medio de cada acto se especifican estos eventos más significativos de la historia, que se marcan por cambios de tiempo, espacio o acción. Recordar que también, como en toda obra narrativa, tenemos que ambientar nuestra obra. Aquí nosotros nos vamos a ayudar por la escenografía. ¿Qué es la escenografía? Bueno, pues la escenografía, como ya lo sabemos, son las, ahora sí, como que todo lo que está atrás y que nos va a ambientar nuestra obra de teatro para saber más o menos qué es y cómo va. Muy bien, en el primer acto, aquí vamos a manejar en el primer acto la introducción. De hecho, como dato, así dato curioso para que también lo sepan, incluso hasta las películas, ¿sí?, en el cine, es muy común y como del cine, del teatro se traslada al cine, porque también son actuaciones y hay una ambientación y una musicalización y todo lo que conlleva el cine. También las películas del cine están separadas en estos 3 actos. Muy fácil de identificar, ahorita lo van a ver ustedes. Pero en el primer acto, que es lo que conlleva lo que es la introducción, bueno, aquí vamos a presentar a los personajes. ¿Qué es lo que vamos a presentar de los personajes? Bueno, los nombres, si es que tienen alguno,
ahora sí como que, su estatus social, su psicología, si está pasando por alguna situación triste, feliz, melancólica, etcétera. Vamos a ambientar nuestra historia, vamos a dar, por medio de la escenografía y de esos tips, o incluso con voces en off, vamos nosotros a dar esa ambientación para saber en qué época y en qué año o en qué situación histórica se está presentando o en qué contexto se está presentando la historia. Y por último, vamos a tener el planteamiento obvio de nuestra historia. ¿Qué vamos a plantear en esta parte? Bueno, pues vamos a estar planteando con quién están interactuando los personajes. Vamos a poder identificar de esos personajes los protagonistas, los antagonistas o el antagonista, y también los personajes secundarios que, como cualquier texto literario, vienen a reforzar, en este caso, las actuaciones de nuestros personajes principales. Recordar que un antagonista no siempre va a ser una persona. Un antagonista también puede ser una situación, ¿va? Luego viene el segundo acto. Aquí es donde empieza el conflicto de los personajes, ¿ok? Se hace el nudo de nuestra historia, y al finalizar el segundo acto es donde nosotros llegamos al clímax de nuestra historia. Y en el tercer acto, pues ya tenemos la conclusión, que es donde el desenlace de nuestra historia, el desenlace de nuestros personajes, y muchas de las veces se complementa con un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Bueno, es como que nos dan una explicación que años después, qué están haciendo nuestros personajes que participaron en nuestra obra de teatro o en la obra de teatro que acabamos de ver. Eso es una forma en la que se cierra ese ciclo de mi obra de teatro. Pero bueno, estos son los actos. Toda obra de teatro está hecha por 3 actos, nada más, 3 actos. Introducción, desarrollo y conclusión, así de fácil. Pero entre acto y acto tenemos otro tipo de separaciones. Entre acto y acto, en los actos los vamos a separar en escenas. Aquí, para recordatorio, así ahorita que se haga la toma completa de aquí te puse que es el nudo o el conflicto, para que no se te olvide que el nudo o el conflicto sería el problema fundamental o el obstáculo de los personajes que deben librar, y en el momento en el que vemos los personajes, actuar guiados por sus deseos más profundos. Y en el clímax, que es el punto culminante de la obra, el punto decisivo, en el cual todo lo planteado en la obra tiene consecuencias. Aquí en este clímax es el momento más emocionante de nuestra obra, ya que sí se decide si los personajes alcanzan o no su objetivo. Por lo tanto, el clímax da pie al desenlace de la obra de teatro y conduce al final de la trama. Recordar, no todas las obras de teatro, al igual que todas las películas, no tienen un final feliz. Por eso, cuando inicia el teatro griego antiguo, estaba separado en tragedia y en comedia. Ya después se fueron introduciendo otros géneros como la ópera, incluso hasta se adaptan géneros de teatro de partes más lejanas del mundo, como Japón, donde nace el famoso teatro kabuki. Entonces, pero todos tienen actos, tienen la misma estructura de los 3 actos. Pero estos actos, como te lo estaba platicando, está separado por escenas. ¿Qué es una escena? Bueno, una escena puede ser larga o corta, de acuerdo con la idea o deseos del dramaturgo. ¿Quién es el dramaturgo? Quien escribe nuestra obra de teatro, que en este caso vas a ser tú vas a ser un dramaturgo porque vas a escribir un guión de teatro. Esta puede tener una gran cantidad de personajes o acciones, y estas escenas van a determinar la entrada y la salida de los personajes por acciones que concluyen. En estos cambios de escena es donde va a haber cambios de personaje, cambios de vestuario también, pero no va a haber cambios de escenografía. Cuando hacemos el cambio de escenografía es cuando estamos dando por entendido que se va a cambiar de acto, ¿ok? No siempre hay cambios de escenografía cuando cambiamos de acto, pero va a haber, ¿sí? Nosotros mismos vamos a identificar cuando empiezan los personajes a hacer ese nudo dramático. Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos entrando en el segundo acto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te pongo que si un personaje principal sale de su habitación gritando y después regresa a su habitación, pero ya hay otro personaje
Esto nos va a indicar que es un cambio de escena. Ahí estamos identificando que está en un cambio de escena. Luego tenemos las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones, muchachos y muchachas? Bueno, las acotaciones son escritas por los dramaturgos o quienes escriben las obras de teatro para dar indicaciones claras. ¿Qué tipo de indicaciones? Indicaciones de con qué sentimiento va a estar actuando el personaje, si va a estar haciendo algún movimiento en específico, como, no sé, agarrarse la barbilla o como en una forma en que está pensando, se está rascando un poco la frente o la sien. Entonces, todo eso va escrito ahí en las acotaciones. Es donde lo voy a escribir para darle ese énfasis a la actuación. En algunos casos tiene que ver incluso con elementos sonoros, con iluminación y hasta el vestuario de los personajes. ¿Qué queremos decir con esto? Algo bien sencillo, que al personaje principal, en cierta parte del acto, en cierta escena, lo voy a apuntar con la luz para darle ese, insisto y repito, ese énfasis durante la actuación. Siempre saltan a la vista porque están entre paréntesis. Ojo aquí, están entre paréntesis o en corchetes, y a veces le ponen un estilo de letra cursiva para poder identificar que eso es una acotación. Para escribir los diálogos, pues sabemos que un diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan ideas o afectos. Un diálogo dramático, bueno, es una conversación entre dos o más personajes y está considerado como la forma fundamental de nuestro drama. A través de estos diálogos es donde el público se va a enterar de quiénes son los personajes y cuál es el conflicto o qué es lo que desean nuestros personajes. ¿Qué necesitamos para escribir diálogos? Bueno, los nombres de los personajes que van en mayúscula del lado izquierdo, seguido por 2 puntos, que estos 2 puntos nos van a indicar cuál va a ser su diálogo, y entre paréntesis vamos a ir poniendo las acotaciones. Muy bien, aquí tenemos que describir muy bien, perfectamente, aquí como te lo estoy poniendo con este esquema de Ana. Aquí la personalidad, sus creencias, lo que le gusta, qué se dedica, es parte de describir a los personajes, pero aquí no lo vamos a describir por medio de narrarlo, sino que lo vamos a describir por medio que Ana, que es este personaje, lo diga. ¿Qué signos de puntuación vamos a utilizar en los guiones de teatros? El guión largo para indicar el comienzo del parlamento, o los 2 puntos, el punto y aparte para indicar que el diálogo de un personaje ha terminado, el punto y seguido, que el diálogo del personaje ya terminó, pero no ha terminado de expresar las ideas, se tomó solamente una pausa. Los puntos suspensivos para designar como que un pensamiento así largo, pero que no quiere terminar de decir. La coma, ya lo sabemos, para hacer enumeraciones o llamados. Los signos de interrogación y los signos de admiración, importantísimo para poder darle ese énfasis a la actuación. Y por último, los paréntesis para, como ya lo mencionamos, las acotaciones. ¿Sí? Aquí te traigo un ejemplo de una obra de teatro, de un guión, perdón, de una obra de teatro. Y aquí está, por ejemplo, el padre, Carmen. ¿Cómo te fijas que encerrado entre comillas, dice gritando, enojado se acerca ahí, la jalonea, llorando? Entonces es para saber qué es lo que tienen que hacer durante el diálogo, de este diálogo que van a decir. Muy bien, aquí te traigo algunas recomendaciones de lo que puedes hacer. Tengo la Quila del Ánima de la Nacuita, la Casa de los Tubos y la Cueva de Agapito Treviño, que son leyendas locales de aquí de nuestro estado. Importantísimo, por si quieres indagar un poquito más en la historia y tradición de nuestro estado, de nuestro bonito estado de Nuevo León. Aquí te traigo estas 3 preferencias. Muy bien, chavos, chavas, nos vemos la próxima clase de Escuela TV con Escribe un texto biográfico. Este va a ser nuestro próximo proyecto a analizar o resumir. Y no le cambies, sigue el profe Ricky y el profe Sergio con historia. Aquí nos vemos el próximo lunes. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Divertidos, son peligrosos, son irreverentes, son mariachi. Canal 28 te invita a disfrutar del docu-reality de la familia Cuellar, Son Mariachi,
lunes 8:30 de la noche. Mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Niña que, si entiendo bien, andaba entre los 14 o 15 años cuando lo escribe. El diario se va convirtiendo en un Leer un buen libro permite viajar a mundos paralelos y compartir esta experiencia nos lleva a... Hoy en día, en cualquier lista de libros más leídos en la historia de la humanidad, aparece el diario de Ana Frank. Los libros que cambiaron la historia. Lunes 9 de la noche. De pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el Partido de México. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este segmento de Historia de Escuela TV. El día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Ricardo López, el profesor Ricardo López, y su servidor Heródoto Clío. En este caso venimos ad hoc porque hace 3 días estamos celebrando el 110 y 3 días aniversario de el inicio de la Revolución Mexicana. Antes de entrar en nuestro tópico, porque en realidad pues nuestro tópico el día de hoy no es la Revolución Mexicana, ese se aborda ya en tercer grado y en primaria en 5º grado, pero un poquito más adelante. Vamos a hablar acerca de lo que representa el concepto revolución. En realidad, muchos de los estudiantes relacionan revolución con violencia o con una guerra. No necesariamente. La palabra revolución implica un cambio. Efectivamente, en el sentido estricto, es un cambio en las estructuras sociales, políticas de una sociedad, valga la redundancia, pero la revolución implica meramente un cambio. Es decir, tú como ser humano puedes experimentar una revolución al experimentar un cambio de forma de vida. Un estudiante que probablemente en algunas ocasiones le vaya mal en las materias puede experimentar una revolución al cambiar y empezar a sacar mejores notas. En este sentido, pues te digo, una revolución es un cambio drástico. En ocasiones, desafortunadamente, sí es violento, pero las revoluciones son, de hecho viene del latín revolutio, que significa una vuelta, es decir, dar un giro completamente 360 grados de un cambio de una cosa, del statu quo a otro. Y pues antes de entrar en el tema ya directamente, vamos a relacionarlo con que hemos estado hablando de cuando los primeros pobladores de América descubrieron la agricultura, que esto en esencia o en un sentido estricto también fue una revolución, porque cambió la manera en la que ellos vivían, de ser cazadores, nómadas, recolectores, a convertirse ya en sociedades establecidas. Esto también en un sentido estricto tiene relación con la revolución, ¿cierto o falso, maestro? Es correcto, profesor. Muy bien, bueno, en este caso vamos a darle celeridad al asunto, profesor. Es historia de 2º grado
y le voy a pedir por favor que me ayude leyéndome rapidito los aprendizajes esperados. Muy bien, ahí en pantalla van a aparecer los aprendizajes esperados. El primero es el siguiente. Conoce los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. También identifica los principales rasgos culturales del clásico temprano, así como algunas características de las culturas más representativas del periodo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Vamos a entrar en materia directamente con este contenido. Viene aquí en la presentación, dice, para su estudio Mesoamérica se divide en 3 periodos. Esto es una cuestión muy minuciosa. Nosotros ahorita para efecto por el tiempo y solamente para complementar el Aprende en Casa, vamos a señalar 3 periodos en los que se divide para efecto historiográfico la historia de Mesoamérica, que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Aquí en pantalla tienes estos 3 se subdividen a su vez en formativo, medio y tardío, pero eso ya es una cuestión mucho más específica que en un futuro pues tú podrías, si quieres, investigar por cuenta propia. Nosotros nada más vamos a abordar, tener idea de que son 3 periodos. El preclásico es de 1500 a.C. al 292 después de Cristo. El clásico es del 292 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y el posclásico, que es del 900 después de Cristo hasta 1541. Aquí en este sentido, ahorita te voy a presentar otra línea del tiempo y aparecen otras fechas ubicando los periodos. Hay que entender que para efecto historiográfico, en este caso, no hay una certeza, o hay unos historiadores que dicen que comenzó en tal año y otros que dicen que comenzó en otro. Entonces, simplemente nada más vamos a tener en cuenta que hay 3 periodos en el proceso histórico de lo que es la formación, desarrollo y decadencia o declive de Mesoamérica, y son estos 3. Vamos adelante, profesor. Mira, aquí está, es lo que te digo. Aquí en este sentido hay una versión aceptada también de que el periodo preclásico viene de 2500 a.C. y termina en el 200. ¿Cuáles fueron en este caso o cuáles son las culturas? Ya habíamos visto en clases anteriores que cómo fue el proceso para llegar hasta este momento en donde se están dando asentamientos sociales ya en la parte de Mesoamérica. Pues en este caso estos fueron los asentamientos que aparecen en estos periodos, los asentamientos más importantes. Ahora, en este momento o en este segmento vamos a enfocarnos específicamente a los del periodo preclásico y a un par del periodo clásico temprano. Si nos damos cuenta, te digo aquí para efecto historiográfico, hay autores, historiadores que denominan que el preclásico inició en 2500. Vamos adelante, profesor. Muy bien. Uno de los énfasis que tenía Aprende en Casa era reconocer la influencia cultural olmeca en otras áreas de Mesoamérica. Debemos de entender que la cultura olmeca es la cultura madre, denominada así por la influencia que tuvo después en las posteriores civilizaciones que vinieron o que le sucedieron. Recordamos que la cultura olmeca es la primer cultura de la que se tiene conocimiento establecida en Mesoamérica. Entonces, posteriormente esta cultura tuvo una gran influencia en las siguientes civilizaciones. La ubicación espacial, profesor, que usted siempre maneja, ¿la puede señalar ahí? Muy bien, ahí en el mapa aparece que la influencia de la cultura olmeca radica en los estados de Tabasco y Veracruz principalmente. Así es, y 3 de los principales centros ceremoniales o centros importantes de la cultura olmeca fueron Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo. Y como dice el profesor, abarcó lo que es los estados de Tabasco, Veracruz, y repetimos, hay algunas personas que dicen que incluso se expandió hasta Tamaulipas, etcétera, etcétera. Aquí estamos llegando a información convencional o colegiada. En este caso, pues estamos hablando de Veracruz y Tabasco. Adelante, profesor. Aportaciones e influencias. Ahí se tapó con la imagen. Hay una gran cantidad de aportaciones de la cultura madre, que en este caso las vamos a enumerar rápidamente. Le pido a la voz dorada cadavérica del magisterio que las lea, por favor. Muy bien, el primero tenemos el sistema de numeración.
Ajá. Después, juego de pelota, Señor. calendario, técnicas agrícolas, técnicas de guerra, esculturas monumentales y escritura jeroglífica. Muchas gracias, profesor. Compañeros estudiantes, aquí hay unas imágenes, no es un error conceptual, estamos viendo numeración maya y van a decir, bueno, pero ¿por qué numeración maya si está el profesor hablando de la cultura madre o la cultura olmeca? Porque la cultura olmeca es los que sientan, por decirlo de una manera, las bases para que después las culturas que lo sucedieron desarrollaran de una mejor manera la escritura, la numeración, la escultura, la estructura política, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el juego de pelota, que después lo siguen o casi en su mayoría, las civilizaciones que sucedieron a los olmecas. Está el primer sistema de escritura jeroglífica, las cabezas colosales, que el profesor también ya las había señalado en una de sus clases, y la numeración maya, que a los que pues, se les atribuye la creación del número 0. Adelante, profesor. ¿Me puede leer qué dice arriba, profesor? Ahí tenemos más influencia del preclásico. Así es. Una de las grandes influencias del preclásico fue la cuestión o lo relacionado en la mitología o incluso en la cosmovisión que tenía los pueblos prehispánicos. Este cuadro no es prehispánico, de hecho es un cuadro de Rufino Tamayo elaborado en los 60s, que se llama Dualidad. Y es la dualidad porque la cultura madre, en este caso los olmecas, tenían en su cosmovisión la concepción de la serpiente emplumada que representaba la luz, el conocimiento, y el jaguar, que en este caso era el dios que representaba lo oscuro, lo desconocido, y por eso el gran pintor Rufino Tamayo en el 64 elabora esta magnífica obra pictórica. El jaguar y la serpiente emplumada pues son una influencia de la cultura olmeca que después fueron repitiendo las demás culturas, en este caso Quetzalcóatl, luego los mayas lo denominaban Kukulcán, y así sucesivamente fueron tomando o adquiriendo nombres conforme a las culturas que los adoptaron. Adelante, profesor. Profesor, ayúdeme leyendo esto rápidamente, por favor. Muy bien, es importante también reconocer algunos centros urbanos del preclásico del altiplano. Sí. Con este nombre se designan los distintos grupos que habitaron la zona central de México durante el periodo de 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Se trata de sociedades que vivieron el fundamental paso de un modo de subsistencia basado en la caza de animales y la recolección de plantas a otro en el que la fuente de alimentación primordial eran las plantas cultivadas, principalmente el maíz. Muy bien, estos dos centros o regiones del altiplano están aquí bien ubicadas. El altiplano es la parte central de México, si lo podemos ver, Chuy, en primer plano es la parte central de México, ahí se alcanza a ver. Está Teotihuacán y está Monte Albán. Vamos adelante, profesor, para mostrar Teotihuacán. Teotihuacán se encuentra en una parte de lo que es el Estado de México. Ahí está la Calzada de los Muertos. Teotihuacán significa ciudad donde se crean los dioses o ciudad de dioses. Y Monte Albán, adelante, profesor. Monte Albán, que es la cuna de la cultura zapoteca, se encuentra a aproximadamente unos 18 kilómetros de Oaxaca de Juárez. Entonces, vamos adelante porque el tiempo se nos agota. Vamos a ver, una de las principales actividades que tenían estas dos sociedades era la agricultura. Recordemos que las civilizaciones mesoamericanas basaban su desarrollo en la cuestión agrícola. Entonces, estas civilizaciones desarrollaron, a su vez, unas actividades agrícolas y técnicas que incluso se siguen usando hasta nuestros días. ¿Vamos a verlas, profesor? En este caso, esta es una imagen que no pertenece directamente a las terrazas en México. Esas son imágenes del centro de Machu Picchu, pero es para dar una imagen o una idea de cómo son la construcción de terrazas para cultivo. Y, profesor, ¿ubica cómo se llama esa técnica de cultivo? Las chinampas. Las chinampas, que son incluso la técnica de terrazas, se puede utilizar en la actualidad para un desarrollo más sustentable, ya que evita la erosión del suelo. Adelante, profesor. Bueno, en este caso, pues queremos primero que nada despedirnos, agradeciendo su atención, esperando que este breve repaso
haya sido de su agrado y que haya complementado lo que se vio en el Aprende en Casa. El profesor Ricardo Rodríguez López en instantes o un poquito más tarde va a explicar el porqué de su atuendo, porque tiene también relación con el periodo revolucionario. Ahora, actualmente nos pintamos, nos maquillamos de catrines, de catrinas, pero también tenemos que saber el significado, no solamente hacerlo por el hecho de que sea vistoso. Entonces, pues primero que nada, muchísimas gracias, viva la revolución, esperamos verlos más tardecita a las 2:15. Profesor. Nos vemos, hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, soy Natalia López, la niña indígena. ¿Me recuerdas? Ya cumplí 18 años y podré votar por primera vez. ¿Sabías que la Comisión Estatal Electoral prepara, organiza y vigila las elecciones en Nuevo León? Su compromiso es fomentar la participación ciudadana, la educación cívica y la promoción de la cultura democrática. La diferencia la haremos tú y yo para lograr tener unas elecciones eficientes y confiables. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Respeto y tolerancia entre géneros. Hablemos de igualdad. La clave para una relación social armónica. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde. Canal 28. El Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la asignatura de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar un aprendizaje esperado sobre figuras y cuerpos geométricos. Vamos a trabajar toda la clase a pantalla completa porque vamos a trabajar con figuras. Vamos a pasar al pizarrón, por favor. Como les decía, el tema es figuras y cuerpos geométricos y el aprendizaje esperado que nos vamos a centrar es deduza y usa las relaciones entre ángulos de polígonos. Aquí es bien importante, antes de meternos a la construcción de polígonos, primero comprender las características de los polígonos en los ángulos interiores, ángulos exteriores y el ángulo central que tienen los polígonos. Posteriormente vamos a construir algunos ejemplos. ¿Qué son los polígonos regulares? Si observamos aquí al frente, tenemos un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono y un hexágono. ¿Cuál es la característica de un polígono regular? Un polígono es una figura de tres o más lados. Y cuando son la palabra regular es porque cumplen con dos características. Uno, lados iguales. El triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales. Y lados iguales. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales. El cuadrado tiene
4 lados iguales, 4 ángulos iguales y posteriormente el pentágono y el hexágono. Pero también existen los polígonos irregulares. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Por ejemplo, un triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno no es igual. Entonces, eso lo hace irregular. Un trapecio, por ejemplo, porque sus 4 lados son diferentes, incluyendo sus ángulos. Un pentágono irregular es una figura de 5 lados. Si observamos la imagen, son 5 lados. Vamos a pantalla completa para que por favor lo puedan ver los muchachos, ¿sí? Tiene 5 lados, pero los 5 lados son de diferente tamaño. Y un hexágono irregular también es una figura de 6 lados, está compuesta por 6 lados, pero sus 6 lados son de diferente tamaño. Por lo tanto, esa es la característica de un polígono irregular. Vamos a meternos con las características de los polígonos regulares. Vamos a encontrar primero las diagonales. Son puros polígonos regulares. Vamos a trazar sus diagonales. Sus diagonales son una línea que cruza de un vértice a otro vértice, pero no un vértice continuo. Por eso el cuadrado solo tiene una diagonal. El triángulo no puede tener diagonales porque no se puede cruzar a un vértice no opuesto. El pentágono tiene 2 diagonales y el hexágono tiene 3 diagonales. Con esto podemos deducir una fórmula. Si observamos el número de lados, tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Entonces podemos usar la fórmula n-3, donde n significa el número de lados, y lo sustituimos para ver si es cierto que la fórmula lo es. 3 lados, ¿sí? n-3, 3 menos 3 es 0, no tiene diagonales. El cuadrado, 4 lados menos 3, te da 1, sí tiene una diagonal. El pentágono tiene 5 lados, menos 3 igual a 2, tiene 2 diagonales. Y el hexágono, 6 menos 3 me da 3 diagonales. Entonces, esta fórmula nos puede servir para encontrar las diagonales de cualquier polígono regular. Ahora vamos a otra característica que tienen los polígonos adicional a sus diagonales, sus ángulos interiores. Todas las figuras tienen ángulos interiores. Donde están los vértices, están los ángulos. Dejo la característica de las diagonales. ¿Por qué las características de las diagonales? ¿Qué se forman con las diagonales en las figuras? En el cuadrado, 2 triángulos. En el pentágono, 3 triángulos. En el hexágono, 4 triángulos. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces, si el cuadrado tiene 2 triángulos, ¿cuántos grados conforman sus ángulos interiores? 360. El hexágono tiene 3 triángulos, y el pentágono, y el hexágono tiene 4 triángulos. Entonces podemos deducir una fórmula, que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono regular, o incluso irregular, va a ser multiplicar el número de triángulos por 180 grados. Lo corroboramos, 1 por 180, 180, 2 triángulos por 180 grados, 360, 3 triángulos por 180 grados, 540. Los ángulos interiores de un pentágono da 540 grados. Y 4 triángulos que tiene el hexágono por 180 nos da 720 grados. Ahora vamos a otro tipo de ángulos que también tienen los polígonos regulares. Tenemos la misma característica, los mismos polígonos regulares divididos por diagonales, a la vez forman triángulos, pero ahora vamos a encontrar otra característica. Bueno, vamos a hacer la operación anterior que estábamos viendo, ¿sí? 180 entre 3 nos da 60, 180 por 2 entre 4 nos da 90, y 3 por 180 entre 5 nos da 108, y 4 por 180, que son 720 entre 6, me da 120. ¿Qué significa esto? ¿Qué obtuvimos? El valor de los ángulos interiores. Cada ángulo de este triángulo rectángulo vale 60 grados. Cada ángulo de este cuadrado vale 90 grados. Cada ángulo interior, donde están los vértices de este pentágono, vale 108 grados. Y cada ángulo, los 6 vértices, 6 ángulos que tiene este hexágono, vale 120 grados. Entonces, podemos encontrar el valor de los ángulos interiores. Ahora vamos a los ángulos exteriores. Ya sabemos la medida de los ángulos interiores. Lo obtuvimos sacando las diagonales, contando los triángulos, multiplicando por 180, dividiéndolo entre el número de lados. Ahora, ¿cómo podemos obtener un ángulo exterior? Muy importante, un ángulo suplementario lo vamos a señalar. Observen aquí en la pantalla. Chequen lo que estoy adicionando. Esa línea blanca, estoy postergando uno de los lados de las figuras. Y esas líneas blancas es un ángulo llano, que también se conoce como suplementario, de 180 grados. Entonces, si este ángulo vale 60, el del triángulo rectángulo,
¿El complemento cuánto vale? 120. Entonces todos los ángulos exteriores valen 120. Del cuadrado, el ángulo interior vale 90, el exterior vale 90 para que sea 180. El pentágono vale 108 y el exterior ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto nos falta para 180? 72. 72 más 108 nos da 180. Y en el hexágono el ángulo interior vale 120 y el ángulo exterior ¿cuánto va a valer? 60. Entonces podemos deducir una fórmula, ¿sí? Que el ángulo exterior es una sustracción de 180 grados menos el ángulo interior. Y lo corroboramos, ¿sí? Lo corroboramos en las figuras. Bueno, entonces, ¿y cómo podemos deducir la suma de los ángulos exteriores? ¿Sí? Los de afuera. Si observamos que son los ángulos que están marcados en grados con blanco, el triángulo tiene 3, el cuadrado tiene 4, el pentágono tiene 5 y el hexágono tiene 6. Entonces, si nosotros multiplicamos, ¿sí? Si lo sumamos, nos dan 120 más 120 más 120, 360. 90 más 90 más 90 más 90, 360. 72, 72 más 72 más 72 más 72 nos da 360. Y 60 más 60 más 60 más 60 más 60 más 60 también nos da 360. Entonces podemos deducir una fórmula que la suma de los ángulos exteriores nos da 360. Pero si yo lo divido entre el número de lados, voy a obtener el valor del ángulo exterior. Observen, 360 entre 320, 360 entre 490. 360 entre 5, 72, y 360 entre 6, 60 grados. Entonces los ángulos exteriores los podemos calcular trazando, uno de sus lados lo podemos prolongar y sacamos nuestro transportador y podemos obtener el valor, pero también lo podemos hacer como dividiendo 360 grados entre el número de lados de la figura y automáticamente obtenemos el ángulo exterior. ¿Ok? Y por último, otra característica va a ser el ángulo central. Si observamos aquí en las figuras regulares, yo ya tracé las diagonales en el caso de las figuras de pares de lados. El cuadrado tiene 4, el hexágono tiene 6 lados. Sus diagonales las tracé, ¿ok? Y donde se cruzan, donde se intersectan, forman un ángulo central. Pero en las figuras de lados impares, como el triángulo de 3 o el pentágono de 5, sus diagonales no van a formar el ángulo central. Tenemos que trazar mediatrices. Una mediatriz es una línea que divide un lado a la mitad. Entonces, yo las corté. Si observamos aquí el triángulo, la mediatriz es completa hacia cualquiera de sus lados. ¿Pero qué los corté? Para que observaran cuántos triángulos se forman. Y donde se intersectan las líneas son los ángulos centrales. ¿Cuánto miden los ángulos centrales? ¿Sí? Entonces, cada uno mide, en el caso del triángulo rectángulo, como miden 60 sus ángulos interiores que están en el vértice, los internos suman 120 cada uno, son 360. Los ángulos centrales del cuadrado son 360, 90 grados cada uno. El del pentágono son 360, pero como son 5, cada uno mide 72. Y del hexágono, el ángulo central completo son 360, pero entre 6 ángulos que se forman nos da 60 grados, ¿sí? Entonces, la suma de los ángulos centrales también es 360, igual que el ángulo exterior. El ángulo exterior, si sumamos, lo multiplicamos por su número de lados, nos da 360. Entonces, es lo mismo en los ángulos centrales. Entonces, podemos obtener la fórmula para saber cuánto vale un solo ángulo central. 360 entre el número de lados. ¿Qué característica nos estamos encontrando aquí? Que el ángulo exterior y el ángulo central miden exactamente lo mismo. Vamos a pasar por último a la construcción de un polígono regular. Vamos a construir una piscina hexagonal que mida 3 metros de cada lado. Y ahí al fondo de la pantalla tenemos la piscina ya del dibujo del hexágono. Tiene que ser regular porque cada lado mide 3 metros. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar las diagonales, la suma de los ángulos de los triángulos, el ángulo exterior o el central. Ya tenemos herramientas. Entonces,
Lo formamos ¿cómo? De esta manera, trazamos un segmento de 3 metros, prolongamos la línea, marcamos un ángulo de 120 y hacemos lo mismo en cada uno de los nuevos vértices. Vamos prolongando la línea y vamos marcando un ángulo de 120 grados y ya formamos nuestro nuestro hexágono de 3 metros. Por último, quiero felicitar a mi alma mater, a la Escuela Normal Miguel F. Martínez, porque el día de hoy cumple 150 aniversario. Loro eterno a mi escuela normal. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Su nombre es Juan Padrón Luna y su fama se vuelca en un reality show que muestra los vínculos y conflictos que genera el deporte del pancracio. Canal 28 presenta El Rayo, Vida de Lucha, miércoles 8:30 de la noche. Sabemos que por la pandemia están estresados, cansados, hartos. Y por habernos relajado, el COVID está retomando fuerza y sigue matando gente. Quédate en casa, sal solo si es urgente, usa cubrebocas y lávate continuamente las manos. ¿Ya perdiste abuelos, papás, amigos, compañeros? De verdad, ¿a cuántos más quieres perder? Gobierno Independiente de Nuevo León. Hola, soy Natalia López, la niña indígena. ¿Me recuerdas? Ya cumplí 18 años y podré votar por primera vez. ¿Sabías que la Comisión Estatal Electoral prepara, organiza y vigila las elecciones en Nuevo León? Su compromiso es fomentar la participación ciudadana, la educación cívica y la promoción de la cultura democrática. La diferencia la haremos tú y yo para lograr tener unas elecciones eficientes y confiables. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Conoce la travesía llena de obstáculos que el equipo de fútbol Necaxa vivió para salir de la Liga de Ascenso. Fuerza Necaxa, triunfos, empates y derrotas, fuera y dentro de la cancha. Martes, 8:30 de la noche. Durante 30 años, el INE y la ciudadanía hemos compartido una gran causa: organizar elecciones libres y auténticas. Y en 2021 tendremos un nuevo reto para seguir construyendo la democracia: las elecciones más grandes de la historia. Ven y trabaja como capacitadora o capacitador asistente electoral. Inscríbete en INE.mx. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Buenos días, bienvenidos a un segmento más de Escuela TV. En este caso es la clase de tutoría y educación socioemocional. Voy a retirar el cubrebocas y lo voy a guardar en la bolsita. Recuerda que debes de guardarlo después de utilizarlo. Ahora bien, vamos el día de hoy a ver una de las 5 dimensiones socioemocionales. Te voy a mostrar aquí, si lo pueden acercar. Ahí está. Recuerda que son 5 dimensiones socioemocionales. El día de hoy vamos a ver la número 2, que se llama autorregulación, que es la que está aquí, y tiene que ver con el aprender a ser, ¿sí? Aquí están 5 dimensiones con sus habilidades. Entonces vamos a empezar. Listo. ¿Cuál habilidad socioemocional vamos a ver el día de hoy? Es la de metacognición. ¿Has escuchado esa palabra antes? Metacognición. La metacognición, meta, el prefijo es más allá, cognición, conocimiento. Entonces ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. El indicador de logro de esta habilidad socioemocional es analiza y evalúa el proceso para llevar a cabo una tarea y las emociones asociadas a ella. Entonces, fíjate, metacognición,
tiene 2 acciones o más, pero en este caso el indicador me dice analiza y evalúa. Entonces, ¿qué pasa? Es una tarea, pero las emociones que estoy encontrando en ese hacer, ¿sí? Ahora bien, recuerda siempre que en intervalos de tiempo ayúdate con un mecanismo, ¿verdad? Con un indicador que es de la respiración. Inhala, mantén y exhala, ¿sí? De nuevo, inhala, todo lo que puedas, deténlo y exhala de nuevo, ¿sí? Esto nos va a ayudar a volver a un estado de calma. Ahora bien, metacognición, dentro de nuestro diccionario emocional tenemos esta nueva palabra, metacognición. Ahora, ¿qué es metacognición? Muy sencillo, revisa lo que está resaltado en color amarillo. Tener conciencia de mi propio pensamiento. Fíjate bien, tener conciencia y control de mis pensamientos y de las ideas propias, ¿sí? Ahora, implica esta autorregulación, por eso la dimensión está asociada con la dimensión de autorregulación, porque es lo que voy a hacer, tener control de mis propias emociones al llevar a cabo esa tarea, ¿sí? Esa tarea mental. Entonces vamos a ver qué más por aquí. Entonces, una pregunta: ¿cuántas veces te has detenido a pensar o te has puesto a pensar en cómo estudias? Ya empezó segundo trimestre, ¿sí? Ya tienes una nueva oportunidad para entregar tareas, para ponerte al día o al corriente con lo que estamos elaborando hoy en la educación a distancia. Ahora bien, ¿qué me va a llevar a pensar en esto, en cómo estudio? Pues en aprender a aprender, ¿sí? Revisa, ahorita que estás en casa hay muchas tareas que tengo que hacer y una clave para poder elaborar esa tarea y en cómo estudias y en cómo entregas esas tareas es la organización, ¿sí? De los trabajos. Pero ahorita te voy a dar algunos tips que te van a ayudar. Maestra, pero ¿para qué me sirve la metacognición? Esa palabra no la conocía, es nueva, ¿para qué me va a servir? Bueno, principalmente para regular las emociones. Número 1, se vincula la metacognición con las emociones. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo una tarea, un proceso, una situación que voy a resolver, un problema matemático, etcétera, primero tengo que regular mis emociones, cómo me siento en ese momento para poder realizarlo. Y además, ¿qué estrategias voy a emplear la metacognición para poder llevar a cabo? Aprender del error. Muchas ocasiones nos dicen que el error es algo malo, ¿sí? Que si me equivoco, estoy mal y siempre voy a estarlo. Al contrario, aprender del error es una manera de llegar al aprendizaje, ¿sí? Tenemos que equivocarnos para poder llegar a él. Entonces es muy importante, además, ¿para qué me sirve la metacognición? Para aplicar estrategias. ¿Cuáles? Pues organizarme, organizar mis actividades, cómo las voy a elaborar ahora, qué voy a utilizar, etcétera. Además, fíjate bien, para planear y anticipar, para eso me sirve la metacognición, porque en ese proceso de analizar y evaluar las acciones, ¿sí? Me va a servir para planear y anticipar, y todo esto, fíjate bien, todo esto me lleva, me voy a regresar tantito, todo esto me lleva a el plan, ¿sí? O el proyecto de vida que quiero para mí, ¿sí? El planear y anticipar nuevas acciones, nuevas estrategias. Ahora sí, me voy a la siguiente. Mañana hay un examen, a ver, ahorita te voy a preguntar esto. Si mañana la maestra, tu maestro de alguna asignatura te dice, mañana hay un examen, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Sí? En ese momento que ya la maestra ya te dio la indicación o ya te calendarizaron los exámenes. Ahorita acabamos de terminar primer trimestre, pero vienen otras tareas, otras actividades que tengo que realizar y primero tengo que conocerme a mí mismo, acuérdate, autorregulación y además poder regular esos estados emocionales.
Ahora bien, voy a hacer aquí una demostración, un experimento así muy sencillo de qué es lo que pasa en mi mente cuando no tengo cuando tengo claridad de las cosas y cuando no las tengo. Es decir, voy a hacer una tarea, me va a servir la habilidad de la metacognición para poder realizarla. Entonces me voy a pasar acá de este lado al escritorio para realizar este pequeño experimento. Entonces, ¿me acompañan aquí de este lado? Sí. Mira, vamos a suponer, voy a poner esta cajita por aquí. Vamos a suponer que esta es mi mente. Este bote de agua es mi mente. Está en un estado, vamos a llamarlo de calma. ¿Sí? Recuerda este monstruo de colores de las emociones, este era el de calma. Entonces mi mente ahorita está en calma. Hicimos un pequeño ejercicio de relajación, de respiración. Puedo volver a realizarlo. Inhalo y exhalo. Entonces, supongamos, ¿sí?, que mi mente está en un estado así, de calma. Pero ahora, yo le voy a hacer aquí en esta botella, que es mi mente, recuerda, la botella es tu mente, vamos a realizar este experimento. Y fíjate bien, aquí van a aparecer, cuando ya el maestro ya te dijo, o en tu casa, ¿verdad?, es que estás en casa, y aparecen a lo mejor a veces en algunas partes del día, pues ideas, fíjate bien, vamos a suponer que este botecito que tengo aquí de sal son ideas negativas y este otro pensamientos negativos, ¿sí? Entonces, cuando ellos aparecen en mi mente, yo ahorita estoy en un estado de calma, esta es la mente clara, ¿sí? Pero ahora, haciendo este experimento, lo que voy a hacer es, con este embudo, voy a llenar mi mente de ideas, y esto no debe ser así, porque no voy a poder realizar, acuérdate que decía que primero cómo te sientes para realizar esas tareas. Entonces yo voy a llenar aquí la mente, voy a llenarla con ideas y pensamientos negativos, que no hiciste las cosas bien, que te dijeron por ahí, que no me va a salir las cosas, que siempre me sale todo mal, que me fue muy mal en el primer trimestre en las calificaciones. Pues de eso todos nos llenamos, mira, ahí está. Ideas y pensamientos negativos, ¿sí? Y esto me va a llevar a que la mente, fíjate bien, ahora ya no está clara, ya se puso algo turbia la mente, pero además, fíjate bien, le voy a agregar otras cosas a la mente, fíjate bien. Le voy a agregar una emoción diferente, le voy a agregar, ya me angustié porque me dijeron que mañana presento y no he estudiado y no sé qué hacer. Entonces viene a mi mente también una emoción diferente, ¿sí? Aparece ahí, fíjate bien, aparece una emoción que recuerdas, el azul era tristeza, pero también aparece, fíjate bien, ahorita se va a mezclar, y aparece otra emoción, es el enojo, o sea, me frustro, me estreso, ya no me salió bien, y aparece esta emoción, el enojo. Y ahora fíjate, cuando yo ya le puse a mi mente esas ideas y pensamientos negativos, además que ya aparecieron estas emociones, el enojo, la tristeza. Ahora fíjate, ¿de qué color? ¿A poco mi mente está clara? Pues no, ¿verdad? O sea, ya lo que queda aquí, al mezclar estas emociones, entre otras que aparezcan, me va a quedar el miedo. Me va a quedar una mente no clara con miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a poder realizar las tareas que hago. Entonces, rápidamente, ahí está. Nos vamos de este lado. Entonces, acuérdate que la metacognición te va a ayudar a esto, ¿sí?
y te voy a dar unos tips o unos pasos a realizar para que tus tareas escolares se lleven a cabo con éxito. Primero, y que esto se convierta en una meta a corto plazo. Organiza tu tiempo, tu espacio, tus materiales primeramente. Lee siempre las indicaciones que te den tus maestros o que te envíen ahí en las actividades. Si no lo entendiste, ahora pregúntate, ¿lo he entendido? Si no lo he entendido, lo vuelves a leer, ¿sí? O pides ayuda, le puedes volver a preguntar a tu maestro o a tu familia en qué tengo duda. No me estreso porque ya viste qué pasó. Empiezo a hacer las actividades, si me equivoco, uso el borrador. No pasa nada, aprender del error también me lleva a la metacognición. Y cuando haya terminado, lo repaso para comprobar si lo he hecho bien. Al final me felicito, me autofelicito. Y ahí está. Entonces yo te quiero dejar esto de tarea. Revisa estas metas a corto plazo y que te van a servir para este segundo trimestre y para tu vida, porque son metas a corto plazo. Metas a largo plazo, terminar este ciclo escolar, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos, chicos, pronto en otra clase más de tutoría y educación socioemocional. Cuídense mucho, bonito inicio de semana y además sigue a la 1 preescolar y más tarde tercero de secundaria. No te vayas, sigue en Canal 28. Gracias. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Quiero invitarte a que este y todos los jueves sintonices Canal 28 a las 11 de la mañana, porque Palabra de Mujer es un espacio que nos invita a reflexionar sobre nuestra fuerza, autenticidad, felicidad, éxito. Mujeres, no se lo pierdan, hombres están invitados, todos los jueves, 11 de la mañana, Palabra de Mujer. Los esperamos. De norte a sur, la educación a distancia nos acerca. Papá y mamá, sigue en contacto con los maestros de tus hijos y ayuda a su proceso académico. Hoy más que nunca la tarea es de todos. Con tu apoyo vamos muy bien. Para más información comunícate al 81 2020 5050 y terminaciones 51 y 52. Secretaría de Educación. Gobierno Independiente de Nuevo León. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado.